De nuevo aquí, no mentirás. Bueno, esta vez como candidato a la presidencia ya. Sí. Diferente. Tiene para empezar un minuto. Dígale a la gente lo que quiera en esta su aparición, por favor, en No Mentirás, como alguien que postula a la principal responsabilidad nacional. A mis conciudadanas y mis conciudadanos, decirles que el desafío fundamental que tenemos que enfrentar es la propuesta democrática que demuestre algo muy importante, que el 10 de octubre de 1982, después de mucho sacrificio y mucha sangre derramada por esa causa, la sociedad boliviana, nuestra comunidad, decidió la democracia como forma de vida. Y lo que nosotros proponemos con Gustavo Pedraza y con todo el equipo que nos acompaña es la construcción de una democracia del siglo XXI que deseche la eternización en el poder, el control arbitrario de los poderes como si fueran de uno, la lógica de suponer que un caudillo puede resolver los problemas del país y la construcción de instituciones por encima de personas. Con una democracia adecuadamente construida, podemos construir una economía que sea creativa y podemos respetar un contexto medioambiental que es el gran desafío del siglo XXI. ¿Y cómo observa este proceso, Carlos? Este proceso que ha tenido varias etapas, aparición de binomios, aprobación de algunos de ellos, convocatoria también a las elecciones primarias. ¿Cómo lo observa el proceso hasta ahora? Con gran preocupación y gran desconfianza por una razón básica, Jimena, porque uno de los 4 poderes del Estado, y esa fue una acción muy positiva de la Constitución del 2009, determinar que el Tribunal Supremo Electoral, que el órgano electoral plurinacional se convertía en un Estado independiente, en un poder independiente del Estado, no solamente no cumpliendo con esa razón de ser de órgano independiente, sino que se ha convertido en un brazo que responde a las órdenes del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que ha marcado la convocatoria al proceso de primarias. Las primarias no han sido sino, además de como resultado un fiasco, el esfuerzo vano del gobierno por legitimar a 2 candidatos inconstitucionales y la posibilidad de enfrentar una situación de desequilibrio y de poca transparencia en el proceso electoral hasta octubre del año 2019. Ahora le pregunto, Carlos, ¿cómo observa el último proceso, el de este domingo? Yo creo que la palabra que utilicé es una palabra correcta, fue un fiasco. Las elecciones primarias fueron un fiasco porque no representaron lo más importante. ¿Cuál fue el primer problema? El central. No hubo competencia entre los binomios que se presentaron como candidaturas, ya que teníamos un candidato presidencial y uno vicepresidencial por cada una de las fórmulas. Y esto no tiene que ver con la falta de voluntad democrática de nuestra parte, tiene que ver con que es muy difícil que en el curso de un par de meses tú puedas estructurar una democratización interna que requiere de un proceso y de una maduración. Las primarias son necesarias siempre y cuando uno tenga el tiempo para establecer la democracia interna. El segundo elemento obvio, lo que se intentaba era legitimar a 2 candidatos inconstitucionales, Evo Morales y Álvaro García Linera. El tercero, tuvimos un padrón electoral absolutamente irregular, plagado de problemas que el Tribunal Supremo Electoral no resolvió. Y un elemento además que no debe olvidarse, no se utilizó el padrón biométrico para la inscripción de los militantes de los partidos políticos. Por lo tanto, el resultado, además, para quienes pretendían mostrar una determinada musculatura, resultó un verdadero fiasco también. Menos de la mitad de los votantes apoyaron, según ellos 1 millón lo iba a hacer, a los candidatos oficialistas, mientras que en el caso de la oposición yo quiero celebrar algo muy importante, Jimena. Prácticamente todos los candidatos de oposición, lo que tuvimos fue un resultado de menos del 5% de votos válidos, es decir, nuestro llamado a no votar nosotros, la decisión nuestra de no votar y la lógica de explicarles por qué no votábamos dio resultado. Prácticamente el 95% de los militantes habilitados en todas las candidaturas de oposición siguieron el ejemplo de los candidatos y no votaron. Muy bien. Le quiero preguntar, hoy
en la cuenta de Twitter del director de No Mentirás, se le dijo a la gente que querían preguntarle a Carlos Mesa, que iba a estar esta noche. Y una de las personas que estuvo ahí dijo, ¿por qué no eligió a una mujer como candidata a la vicepresidencia? Quisiera que le responda, por favor, a esa persona. La respuesta es muy clara, Jimena. Cuando tú haces un análisis de quién debe acompañarte en el cargo de vicepresidente, lo más importante es establecer una identidad de criterios, una comunión de ideas, una lógica de trabajo común, una confianza muy grande. Tú sabes que Gustavo Pedraza ha sido ministro en mi gobierno y además ser una persona idónea. ¿Podía ser una mujer? Por supuesto que sí. En este caso, por una razón subjetiva, que podrá ser criticada o no, pero yo creo que se comprobará después que tengo la razón en haber elegido a Gustavo, decidí que él sea mi acompañante de fórmula. Pero la lógica no estuvo referida a escoger un hombre, no. Estuvo referida a estas características que me parecían fundamentales para creer y creo que Gustavo es el acompañante adecuado para ser un buen vicepresidente de Bolivia. ¿Me puede dar los nombres, por favor, de 3 mujeres que estén en Comunidad Ciudadana, que tengan un perfil así interesante y que tengan proyección a futuro? Desde el punto de vista de la proyección al futuro, podría mencionarte a Andrea Barrientos en Cochabamba, por ejemplo, que es una mujer de primer nivel y muy joven, o Paola Cortés, que está como una de nuestras portavoces. Desde el punto de vista de la experiencia en nuestra dirección nacional, está Gisela Derpic. Desde el punto de vista del equipo original de comunidad, que hoy es parte de Comunidad Ciudadana, te puedo mencionar a Gloria Ardaya y Jimena Valdivia, para poner algunos nombres. Muy bien. Quiero preguntarle por un tuit suyo, por favor. Usted lo subió después de que hubo la reunión con los cívicos y el CONDADE. Ahí está. Y decía fotografía de cierre del encuentro entre comités cívicos, CONADE y organizaciones políticas. La pregunta, usted me imagino que ya la adivina, porque la foto dio mucho que hablar, ¿no? Habían 24 o 25 hombres y una mujer. Hubo gente que criticó esto. ¿Qué le puede decir a quienes lo hicieron? Yo podría darte la respuesta fácil, Jimena. Podría decirte, mira, yo no fui el que invitó a esta reunión, lo hizo el presidente del Comité Pro Santa Cruz y por lo tanto yo no podía saber quiénes iban a estar y si iban a haber más hombres o mujeres. Pero no te voy a dar esa respuesta. Creo que la crítica es absolutamente correcta. Creo que uno debe ser autocrítico y en lo que toca a nosotros como Comunidad Ciudadana estuvimos Carlos Hugo Molina, Gustavo Pedraza y yo. Obviamente teníamos que estar los 2 candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, pero escogimos a Carlos Hugo por razones que tú comprendes, es una personalidad de primer nivel, pero no escogimos a una mujer y eso fue un error. Esa fotografía muestra un escenario de comités cívicos, CONADE y partidos políticos que no estamos respondiendo a la demanda ciudadana. Y cuando uno encuentra que esas cosas que ha hecho no están bien y que tienen que corregirse, dar excusas o argumentos no tiene sentido. Hay que mirar la fotografía y esperar que la nueva fotografía no sea solo una fotografía. Y algo muy importante también, sería un gran error decir, ok, escuchemos y vamos a colocar a algunas mujeres para mostrar. No. Nuestra obligación es que, como lo estamos tratando de hacer, y eso ocurre en las direcciones departamentales de las redes de Comunidad Ciudadana, hay un número muy significativo de mujeres, pero es absolutamente insuficiente y es un desafío pendiente. Jóvenes también, porque hubo quienes apuntaron a la falta de jóvenes. Eso es también parte de una carencia. Vale perfectamente, Jimena. Creo que el concepto de carencia de mujeres y jóvenes, y lo he tenido como experiencia, cuando uno dice jóvenes, depende del lugar en el que uno esté. A la edad que uno tiene, dice joven, 40 años, no. Tenemos que pensar en personas de menos de 30 años y cuando he conversado con quienes son ya miembros de Comunidad Ciudadana, mujeres y hombres, chicos y chicas de 25, 26 años, me dicen 25 años con las justitas los aceptamos como jóvenes, más de 25 no, ya no son jóvenes en el sentido que nosotros los entendemos como tales. Creo que eso es algo que tenemos que aprender y es un trabajo de construcción en el que estamos intentando hacer un esfuerzo genuino y verdadero en Comunidad Ciudadana. Mostrarle a usted a lo que preguntamos en las calles, siempre intentamos hacerlo con nuestros invitados y de verdad que creemos que esto puede resultar muy valioso para ustedes, para los invitados. En este caso le preguntamos a la gente en La Paz primero, en Santa Cruz luego, ¿cuál creen que puede ser la principal virtud de Carlos Mesa como presidente de Bolivia? Así nos respondieron.
cree usted que puede ser la principal virtud de Carlos Mesa como presidente? Creo que su inteligencia, el hecho de que él conoce nuestra historia y sabe que hechos no se deberían repetir, ¿no? Para Bolivia, sí es una buena opción. Bueno, que por lo menos creo que su pasado no está tan negro como el resto, ¿no? Y yo creo que es alguien más confiable en este momento, ¿no? Porque creo que no tenemos ningún líder, toda la gente que no creemos en el actual gobierno, pues creo que es la única persona en la que podemos confiar por el momento, ¿no? La intelectual que tiene es bastante amplia. Yo pienso que es un hombre muy preparado, ya ha estado una vez, pero claro que es preparado, que es culto, todo eso. Inteligencia es su virtud, después, ¿qué más puedo decirle? Muy culto, intelectual. Su conocimiento sobre el problema marítimo, pienso yo. Y desde luego que es un intelectual que abarca mucho en la historia. Honestidad, preparación, experiencia, idoneidad en sí. Ser una persona historiadora, intelectual, preparado, un candidato adecuado para esta época en la cual estamos viviendo. La preparación que tiene, una carrera ya, o sea, él ya fue presidente y sabe las falencias y yo pienso que no va a volver a incurrir en los mismos errores que antes. Tiene todas las cualidades, es un buen hombre. ¿Cómo cuál? Vamos a salir bien adelante, ya ha sido presidente él, y vamos a salir bien con él. Bueno, la verdad yo creo que uno es profesional y otro que, bueno, ve la realidad del país mucho mejor que cualquier otro político, imagino yo. Es un hombre bueno, ¿no? A lo que veo. Inteligente, yo creo que ve por el país también. Sí. Sí. La misma pregunta la hicimos en Santa Cruz y después de que veamos esto, le preguntamos a don Carlos Mesa qué le parece. ¿Cuál cree usted que puede ser la principal virtud de Carlos Mesa como presidente de Bolivia? Bueno, le doy más opciones que a Evo, porque ha estado ya más antes en la candidatura, está en la presidencia y tiene mucho conocimiento. Como ya lo conocemos su anterior gobierno, yo pienso que lo va a mejorar este año, o si gana, le gustaría que sea presidente Carlos Mesa. Su experiencia en la presidencia que tuvo antes. Carlos Mesa casi no me simpatiza, pues a mí no, por lo que tuvo con Goni, es un peligro para mí. Bueno, que tiene todas las condiciones, ¿no? Ya tiene un poco de experiencia y yo creo que sí puede seguir adelante. Mire, de esta gente que ha pasado, pues no tienen casi muchas virtudes ya, ¿no? No sé, yo creo que no se merece ser presidente de Bolivia porque en el pasado ha hecho muchos defectos que no le ha gustado al país. No le veo. Nada, tiene cola por detrás. No le da ninguna virtud, pese que anteriormente ya ha sido gobierno y no tenemos nada bueno de él. La experiencia. La vez que estuvo de presidente, creo que no lo hizo bien, a mi parecer, ¿no? Parece que los políticos de Bolivia no hay virtudes, no tienen virtudes. En el poco tiempo de vida que tengo, porque tengo 30 años, ¿no? Mire la opinión que tengo sobre él, nunca nos ha querido a los cruceños. Yo creo que es el conocimiento que tiene, al tener alta experiencia y también sabe hablar muy bien en sus discursos. Que ya fue presidente y tiene más experiencia. Creo que es un tipo bien preparado, ¿no? Bueno, sabe bien de temas externos e internos en cuestión que a nosotros nos ayudaría bastante, ¿no? Para tener relaciones con otros países. Creo que ese sería su fuerte. Nada, de ninguno tiene el mejor, todos son iguales. Que tuvo una época de transición, ¿no? Muy dura del país y él se hizo cargo y bueno, y llevó a cabo elecciones que necesitábamos en ese momento. Yo creo que esa sería su principal virtud. No conozco en sí en realidad cuáles eran sus virtudes, pero en realidad no le hallo, honestamente no le hallo, porque ya estuvo de presidente y no ha mostrado, a mi punto de vista, no ha mostrado muchas virtudes. Una virtud que tenga su honestidad. De Carlos Mesa ya fue presidente, pero no sé cómo lo haría ahora, sin caso salir. Don Carlos Mesa, por favor, lo escuchamos. Creo, Jimena, que se trata de un caleidoscopio bastante amplio, en el que se hace un conjunto de referencias a características personales que pueden ser entendidas como positivas: el ámbito intelectual, el ámbito de la honestidad, el ámbito de la preparación. Un núcleo
que dice ya fue presidente y cometió muchos errores, otro que dice aprende de la experiencia y por lo tanto creemos que no va a repetir los errores que cometió. Creo que se trata de una visión que refleja una percepción sobre uno mismo. Yo no tengo ninguna condición para decirte nada en contrario o a favor, respeto profundamente lo que han opinado esas personas y tomo nota muy en profundidad de cuáles son, no sobre todo lo que tiene que ver con virtudes, que eso es un elemento que uno puede recoger y autocomplacerse, pero no es la idea. Tomo nota de quienes dicen todos los políticos son iguales, tomo nota de quienes dicen no le encuentro ninguna virtud, tomo nota no me simpatiza, tomo nota tuvo una participación en el pasado que no comparto y eso es algo que uno debe internalizar, debe reflexionar y debe trabajar para la propuesta que estamos haciendo en la candidatura presidencial. Carlos, ¿qué puede usted ofrecerle a Bolivia? ¿Por qué la gente tendría que tomar la decisión de votar por usted para presidente de Bolivia? Pienso que un elemento fundamental tiene que ver con la consistencia entre lo que he dicho y lo que he hecho, tanto desde el punto de vista académico-intelectual, como desde el punto de vista de mi labor periodística, como mi acción en la vicepresidencia y en la presidencia del país. En todos esos momentos he podido equivocarme, he podido cometer errores, pero he llevado adelante una lógica que es fundamental en este momento. La convicción democrática no es algo de anteayer, de hace 10 días, de hace un mes o de hace un año. Es una convicción que yo adquirí desde que comencé mi tarea como estudiante universitario, como dirigente universitario en la década de los años 70. He practicado la democracia, he defendido la democracia, he practicado el respeto a los derechos humanos, he defendido los derechos humanos y la vida y creo que Bolivia necesita hoy más que nunca una persona, creo serlo, transparente y honesta, una persona, creo serlo, de convicción democrática, una persona, creo serlo, que tengo toda mi vocación entregada al servicio por Bolivia y finalmente una convicción clara de cuáles son los cambios que tiene que tener Bolivia en el ámbito de su democracia, sin lo cual es imposible llevar adelante, y esto es fundamental decirlo, un proceso económico, social, de desarrollo y de crecimiento con un caparazón medioambiental como elemento articulador de nuestros objetivos. Carlos, hablando de los temas económicos, el boliviano necesita ya ser devaluado. Muchas veces se escucha desde la parte empresarial que mantenerlo el dólar como está le quita competitividad a la industria nacional, a nuestras exportaciones. Si usted fuera presidente, ¿qué pasaría con el tipo de cambio del dólar? ¿Se mantendría fijo durante muchos años o habría un cambio? Yo creo que la experiencia del dólar tal como está, con muchos años de estabilidad, ha generado dos efectos muy importantes que tienen que ver con el tema de la estabilidad económica en la sensación subjetiva de cada uno de nosotros, primero, y un giro hacia la bolivianización de nuestra economía. Creo que los elementos que son parte de la crítica del empresariado en lo que hace a la competitividad de la moneda pueden construirse de manera complementaria sin la modificación de la moneda. Yo creo que en la virtud y el defecto la paridad tal como está debe mantenerse. Debe mantener entonces tal cual está. Sí, muy bien, muy bien. Le pregunto, por favor, ¿qué debiera ocurrir con empresas como BOA? Que por ejemplo es una aerolínea estatal. ¿Es necesario, es bueno que el país tenga una aerolínea estatal o no? Yo creo que la pregunta tiene que ir más allá, o por lo menos la entiendo de una manera más integral. Primer elemento, la diferenciación, la confrontación, la batalla entre Estado y mercado es algo que no tiene ningún sentido. Yo creo en un Estado fuerte, en un Estado sólido y en un Estado que desarrolle de manera eficiente el manejo de lo que son elementos estratégicos de la economía boliviana. No creo que el Estado deba crear empresas pequeñas que no tienen ningún sentido y que le están quitando oportunidades al empresariado privado. Con relación a la empresa BOA, la respuesta tiene que darla el resultado.
BOA funciona adecuadamente, BOA es eficiente, BOA cubre los servicios y las obligaciones que tiene que cubrir, BOA es generadora de empleo con calidad. Si esas respuestas son positivas, yo no veo ningún elemento para decir ahora, porque creo que no debe ser estatal por definición, debería privatizarse. La lógica es, el Estado tiene un papel importante, pero lo más importante es cuáles son los espacios de asociación, de alianza, de incentivo al empresariado privado, particularmente boliviano. Ahí es donde yo haría énfasis, más allá del debate de si debemos privatizar o no, que me parece que no tiene sentido, sino cuáles son las condiciones para un empresariado privado boliviano que no ha sido tratado en el ámbito productivo con las condiciones, lo digo otra vez, que requiere para su desarrollo y su crecimiento. Ahora dígame, en el caso concreto de BOA, ¿usted la ve eficiente, la ve cumpliendo un buen rol, no? Yo diría que lo que BOA tiene que demostrarnos es que es una empresa que compite con condiciones de equilibrio y de respeto a las reglas del mercado con las otras empresas privadas bolivianas que están compitiendo con él. Si BOA no hace ese trabajo, no está compitiendo en igualdad de condiciones. El Estado no debe asfixiar a su competencia privada, ni en la empresa aérea ni en ninguna de las otras empresas. Las reglas del juego tienen que ser claras, transparentes e iguales para todos los competidores en un mismo rubro. ¿Y eso lo observa o no? ¿Está dándose esa competencia en igualdad de condiciones o la ve a BOA como protegida, como con ventaja? No tengo los elementos de juicio de detalle suficientes como para entender la lógica en la que funciona BOA y darle una respuesta adecuada en este momento a los televidentes. Lo que entiendo, lo que he escuchado de empresarios privados que están vinculados al área de la aviación, es que en determinados momentos la autorización de rutas tiene dificultades, en determinados momentos la competencia de precios no es equivalente, en determinados momentos el manejo de las áreas en las que la línea está funcionando no son de igualdad, pero mis elementos de juicio no son lo suficientes como para darle una respuesta definitiva y conclusiva. Bien, le quiero preguntar por algo que no sé si es central o simbólico. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dijo que iba a hacer algo, ¿ya? Quiero poner en la pantalla, México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pone a la venta el avión presidencial. Si usted fuera presidente, don Carlos Mesa, el avión que ahora usa el presidente Evo Morales, ¿lo usaría usted o lo vendería y viajaría en vuelos comerciales? Si yo fuera presidente, Jimena, lo que haría primero es enterarme de cuánto le cuesta a Bolivia ese avión, cuánto ha gastado el presidente Morales a lo largo de los años en que lo ha tenido en su mantenimiento, en sus vuelos, en sus operaciones, en qué medida es necesario para las actividades del presidente y le daría una respuesta. Lo que me parece que no es pertinente es la demagogia. Yo podría en este momento ir a la demagogia de decir lo voy a vender inmediatamente porque no es necesario. No tengo los elementos que me lo permitan. Y esto es muy importante, cuando digo no tengo los elementos no es porque quiera escapar a la respuesta, sino porque creo que hay que hacer una evaluación de lo que esto representa. Lo que a mí me parece que no es conducente, y no estoy criticando al presidente de México, él sabrá lo que hace y él sabrá la decisión que ha tomado, la fácil sería decirle sí, el avión lo venderé al día siguiente. No, cuando tenga la información adecuada, tomaré una decisión sobre él. Muy bien. Quiero preguntarle, Carlos, su relación con los medios de comunicación en este tiempo, porque lo vimos bastante más expuesto a los medios cuando el tema marítimo estaba más vigente, y luego, y uno entiende, ¿no? Esto es la campaña y faltan 10 meses, ¿no? Pero lo vimos un poco menos en entrevistas como estas. Cuéntele al país por qué, por favor. Primero decirle que mi relación con los medios es excelente, basada en algo fundamental. Yo debo respetar a los medios, debo aceptar las críticas de los medios y debo aceptar la decisión que los medios tengan en torno a mi participación con ellos o no. Ese es un primer elemento. Y que además, y esto es lo fundamental, garantizo en el caso de ser presidente la plena libertad de medios de comunicación y la absoluta seguridad de que el gobierno en ningún caso ejercería presión de ninguna naturaleza, para no hablar de la aplicación de una ley de transparencia de la información que le permita a los medios su acceso. Con relación a mi presencia en los medios, que efectivamente no es que haya estado esquivo, como tú sabes, he presentado mi candidatura, mi precandidatura, ahora ya soy un candidato formal con todas las de la ley, el 6 de octubre pasado, y hay una etapa de preparación
una etapa en la que he tenido que dedicarle un tiempo extraordinario a algo que otros candidatos no han tenido que hacer porque ya tenían organizaciones políticas estructuradas. La construcción de la Alianza Comunidad Ciudadana ha demandado, demanda y demandará un gran trabajo. Pero lo que sí te puedo decir, Jimena, es que esperábamos también el término de este fiasco llamado elecciones primarias para dar por comenzado una tarea de reaparición, en un sentido específico y concreto de la palabra reaparición, que no ha sido desaparición, con los medios de comunicación y por supuesto lo que será también una tarea del piel a piel con la gente, del puerta a puerta con la gente, que es fundamental en una candidatura. Muy bien. Estamos procurando tocar todos los temas. Entendemos que no estamos ni siquiera en los últimos 6 meses de la campaña, ¿no? Para la gente que de repente espera que preguntemos todo, vamos a ir por partes, ¿ya? Quiero mostrar un tuit, por ejemplo, que hoy se escribió a propósito de la pregunta. ¿Qué le preguntarían? Y alguien le pregunta esto, Daniel Herrera le pregunta, ¿realmente escribe sus libros? Y si es así, ¿por qué no puede escribir una triste tesis de grado para ser licenciado? ¿Qué le puedes responder, por favor, a Daniel Herrera? Primero, yo le diría a quien ha escrito el tuit que una tesis en ningún caso es triste. Una tesis es algo muy importante para un estudiante porque es la culminación de la carrera universitaria. Yo no tengo ninguna posibilidad de demostrar fehacientemente, salvo quien me ha visto todos los días, mi esposa, mis hijos, en mi oficina, quienes me ven, prácticamente vivo pegado a la computadora. Voy a publicar dentro de un mes, Jimena, mi libro número 21. No tendría razón alguna para no escribir yo mis libros. Amo escribir. Probablemente la pasión más fuerte de mi vida intelectual es escribir, por lo tanto la respuesta creo que no es pertinente. Pero la explicación de por qué terminé la carrera de literatura en 1978, van a ser 41 años, Jimena, 41 años que he dejado la universidad, terminando mi egreso como estudiante que terminó la totalidad de las materias en la carrera de literatura. Eso ocurrió el año 78 y yo llevaba ya 3 años como director con Pedro Sus de la Cinemateca Boliviana. En 1975 entramos a la Alcaldía Municipal de La Paz y el año 76 nos hicimos cargo de la Cinemateca. Y en ese momento mi pasión por el cine me hizo trabajar una profunda investigación que se convirtió en 2 libros, uno que se llamó Cine Boliviano del realizador al crítico, publicado en 1979, y luego La aventura del cine boliviano en 1985. ¿Qué pasó? Se me produjo un giro en mis intereses, dejé de un lado el tema de la literatura y le dediqué la totalidad de mi esfuerzo de investigación al cine, y eso hizo que me descuidara en la escritura de mi tesis. De algún modo, y te lo puedo adelantar inicialmente, Jimena, estoy publicando un libro que se llama La palabra y la trama, que es una colección de ensayos sobre literatura boliviana, que no pretende ser la tesis no triste, una tesis alegre porque amo la literatura que no escribí, sino que pretende decir, he trabajado 40 años en diferentes ensayos sobre literatura, los voy a reunir, les voy a dar un sentido, una unidad cronológica y lo voy a publicar, porque de todos los libros que he publicado, de los 21 libros que he publicado, ninguno está específicamente dedicado a la literatura. Y quien escribe el tuit tiene razón, no podía dejar a mi primera pasión y mi pasión de siempre, la literatura, de lado. Bueno, pero ¿va a escribir en algún momento la tesis o ya no, ya esto pasó? Es una pregunta que me hice justamente cuando me senté y dije, el año pasado cumplí los 40 años de haber egresado, digo, escribo la tesis, estaba en los umbrales de la decisión política. Entonces dije, ok, no escribo la tesis, y voy a trabajar un texto que he revisado, que he ampliado, sobre ensayos de literatura que hacen una secuencia de lo que podríamos llamar el canon literario boliviano, que comienza con los cronistas españoles en el siglo XVI y que termina con obras maravillosas como las de Antesana o de Urioste, que son expresiones magníficas de literatura, o de Alison Spedding, o por supuesto los clásicos como Jaime Sáenz o Blanca Vitíucter. Espero que el libro no es una tesis, pero de alguna manera es una especie de saldo de cuentas conmigo mismo y la literatura. Muy bien. Quiero mostrar en este momento, la gente que quiera seguirnos por la web, estamos también en la web en este momento, miren. Hay más de 700 personas en este momento que están en vivo mirando. Vamos a hacer una pausa, los que quieran seguir viendo. Vamos a estar luego de la pausa en vivo, señal abierta, en nuestra página web también, en Facebook. No sé si usted está retransmitiendo o su equipo en sus propias cuentas, don Carlos Mesa también.
Sí, por supuesto, también estamos aprovechando esta oportunidad y estamos tomando un poco de este programa que tiene, no sé si piratería, creo que no, creo que se puede hacer, ¿verdad? Se puede, totalmente. Lícito, imagínese tiempos de redes. Muy bien. Hacemos una pausa y seguimos con más, conversando con Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, con el apoyo del FRI y Sol.bo y varias agrupaciones ciudadanas. Antes, Yesenia, buenas noches, un consejo. Buenas noches, Jimena. Yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia en Udabol y Escure porque somos tu universidad. Udabol cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura. Moderna Clínica.